Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Quiénes están? A ver, Buenas noches, doctor. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Han podido ver el video? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Han visto el video? Sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Los demás? Buenas noches, doctor. Sí vi el video. Ok. Ariel, ¿qué tal? Buenas. Ya. Son videos cortos, introductorios muy generales para mostrar un pantallazo general de lo que vamos a revisar en el tema. Para cada uno de los temas les voy a ir subiendo algunos videos que nos van a ayudar para hacer más sencillo, podríamos decir, el tema de algunos puntos importantes que vamos a ir viendo en cada uno de los temas. ¿Listo? Esa es la idea. Controlaremos asistencia. Aliaga Víctor Hugo. Arauco Ariel. Presente, doctor. Okay. Barrientos Marco Antonio. Calle Mayra Alejandra. Presente, doctor. Chuquimia Cintia. Presente, doctor. Bien. Chura Ángela. Crespo Hugo Hernán. Durán Mariluz. Presente, doctor. Bien. Enríquez Héctor Guillermo. Flores Nelson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Flores Miguel Rolando. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Mayrana Vivian. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Montesinos Rafaela. Presente, doctor. Ok. Panoso Pamela. Ramos Ronald. Presente, doctor. Ok. Romero Alan. Presente, doctor. Muy bien. Ok. Del video, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué fuentes nos menciona el video? ¿Cuáles son las Doctor, buenas fuentes? noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Acabo de entrar, perdón, Hernán Crespo. Perdón. Ok. Les preguntaba del video, ¿qué podemos identificar? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Doctor, ¿Sí? Adelante. bueno, hace referencia a 4 fuentes en especial, que serían la costumbre internacional, las convenciones o tratados internacionales, los principios generales del derecho y la doctrina jurídica. Ok, excelente, muy bien. La costumbre. ¿A qué se refiere la costumbre? No solamente en el derecho internacional, hablaremos en forma general. ¿Qué es la costumbre?
¿Eh? Decimos que somos un estado boliviano o Bolivia, se caracteriza porque tiene mucha riqueza cultural y mucha costumbre, ¿no?, en su población. ¿A qué se referirá con esas afirmaciones? Doctor, buenas noches. ¿Son Bueno, prácticas habituales? ¿Son ok, dos palabras claves que he podido alcanzar a lo que mencionaba. Son prácticas habituales, ¿ok? Esas prácticas conforme se van repitiendo, se van haciendo costumbre y se van replicando o enseñando a las nuevas generaciones, ¿no?, quienes van a seguir practicando justamente esa costumbre. Muy bien, excelente. Los tratados, ¿qué serán los tratados? Los tratados, doctor, son los acuerdos que existen entre los países. Estos pueden ser tratados, por ejemplo, bilaterales o multilaterales. Nosotros, por ejemplo, Bolivia tiene tratados bilaterales con el Perú, con Chile, en algunos casos referentes a cómo controlar el contrabando o en su caso cómo controlar el tema del narcotráfico, por ejemplo, doctor. Genial, muy bien, gracias. Ya su compañero nos ha explicado lo referido a los tratados, ¿no? Son esos acuerdos que suscriben los estados que pueden ser bilaterales o multilaterales. Todo muy bien, vamos a ver todos esos aspectos. ¿Listo? Excelente. Quienes han podido ver el video van a tener tal vez ya la idea más clara de todo lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy. Comenzaremos. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, se ve, doctor. Gracias. Bien, vamos a ver nuestro segundo tema. En el primer tema hemos visto un panorama general de todo lo que es el derecho internacional público. En este segundo tema nos vamos a enfocar justamente en las fuentes del derecho internacional público. ¿Listo? Entonces, a manera de introducción, también vamos a ir hablando, decíamos, el video nos muestra cuáles son estas fuentes del derecho, ¿listo? De dónde se va a ir originando el derecho internacional público. Para tener un esquema de todo lo que vamos a ver hoy, vamos a tener una parte introductoria donde vamos a hablar de algunos aspectos generales. Vamos a ver cómo se clasifican las fuentes. Ahí estamos mencionando la costumbre, las convenciones internacionales de los tratados, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, las decisiones judiciales, las resoluciones de organismos internacionales como fuente del derecho internacional. ¿No? Ahora, también se pueden mencionar otras fuentes, pero tradicionalmente se concentra, vamos a decir, la doctrina en remarcar a estas cuatro, o estos cuatro bloques, la jurisprudencia y la doctrina, que son diferentes. Entonces, la doctrina del derecho internacional se va a enmarcar, o no enmarcar, sino se va a concentrar en enfatizar que son estas las 5 fuentes principales del derecho internacional público.
Pero existen tesis, existen algunas corrientes que también hacen mención a estas otras fuentes, que van cobrando también bastante aprobación por los tratadistas, por los estudiosos del derecho internacional público. ¿Ya? Nos referimos a las decisiones judiciales y por otro lado a las resoluciones de organismos internacionales que pueden en algún caso ser considerados como fuentes del derecho internacional público. ¿No? Entonces, a manera de introducción, tal vez es una interrogante que tenemos todos. ¿Qué es una fuente? Eso también lo hemos visto o se ve en introducción al derecho, cuando se habla de forma general sobre las fuentes del derecho. ¿Qué será una fuente? ¿Qué recordamos? Doctor, ¿Qué? las fuentes hacen referencia a todo lo que contribuye o ha contribuido a la creación de la normativa jurídica. Ya, todo lo que contribuye o ayuda a la creación. Voy a ir a anotar. ¿Qué más? Alguien más estaba queriendo hablar. Gracias, Rafael. Doctor, Sí, adelante, por favor. Marco la Antonio. fuente podemos definir como todo aquello que es origen o que da origen a otra cosa, de donde nace otra cosa. Muy bien. Nos vamos a referir al origen. ¿Ok? Gracias, Marco Antonio. ¿Alguna otra idea más? Una persona más, a ver. ¿Quién se anima? ¿Qué más era una fuente? Doctor, también podríamos decir que es el ordenamiento jurídico de un Estado, el origen, bases históricos de un país y que ha pasado acontecimientos de un país, lo que ha pasado, los hechos históricos. Ya, muy bien. Base histórica, que está relacionado con el origen de algo. Muy bien. Gracias, Ariel. También la fuente, doctor, es un punto de partida para poder defender alguna corriente, doctor. Hernán, ¿verdad? Miguel Flores, doctor. Miguel, por la abreviación de tu nombre, ahí no te puedo recordar. Gracias, Miguel. Punto de partida. ¿Ya? Vamos a ir a... Excelente. ¿Alguien más tal vez quiere mencionar algo sobre las fuentes? Las fuentes, doctor, puede ser del medio que proviene, pueden provenir las normas jurídicas. No te escuché muy bien. Por favor, ¿me reiteras lo que dijiste al principio? Son las que determinan el medio del cual proviene, puede provenir las normas jurídicas. Ya. Es el medio de donde de donde provienen, ¿no? Doctor, también puede ser que las fuentes son todo lo que contribuye, crea o sostiene o aplicar para las leyes. Cree, sostiene. Muy bien, excelente, gracias. ¿Alguien más? Vamos a explicar. Ya, ok. Voy a ver, comentarles. Respecto vamos a hacer un ejemplo del agua, ¿no? El agua tiene, para que exista un río, tenemos que, si vamos subiendo, mejor dicho, ¿no? Río arriba, como se dice, cada vez el volumen del agua puede ir disminuyendo. Eso significa que poco a poco vamos a ir llegando al origen, de dónde brota el agua de un río, de un riachuelo, ¿no? Y si seguimos subiendo, justamente vamos a llegar al, al lugar de donde está emanando el agua. ¿Listo? En el derecho
medio ambiente se denomina justamente las fuentes de agua y se constituyen como un recurso muy importante para todos los estados. Entonces dice que un estado que tiene bastantes fuentes de agua es un estado que tiene bastante riqueza, que tal vez en este momento esa riqueza está dormida, pero más adelante tendrá mucho valor y es importante cuidar, ¿no? Pero yo llevaba ese ejemplo justamente para tratar de reflejar qué es una fuente del derecho internacional. Entonces, una fuente, como ustedes muy bien lo han mencionado, está relacionado con todas esas palabras que nos hemos permitido notar. La creación, el origen, la base que va a sustentar o va a sostener una ideología, un tratado, una norma, va a ser ese punto de partida, va a ser ese medio que va a ir naciendo, se va a ir desenvolviendo una determinada situación, un determinado objeto, podemos decir. Entonces, la fuente del derecho internacional público va a estar relacionado con el origen. ¿Cómo sustentamos que se ha originado o se sigue originando el derecho internacional público? ¿No? Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de fuentes, se refiere a ciertas categorías del conocimiento de donde provienen las leyes que le dan el fundamento. Las fuentes del derecho internacional público son instituciones humanas sobre las que se basa el establecimiento de cierta clase de normas que regularán las relaciones subjetivas entre estados. Va a ser esa base de normas mediante la cual se va a ir edificando toda esta disciplina, toda esta rama del derecho que es el derecho internacional. Y estas fuentes van a coadyuvar en determinar justamente la regulación de las relaciones que van a tener los estados. Entonces, con esto podemos decir que las fuentes, o la fuente del derecho internacional es el conjunto de pautas, de valoraciones, principios morales, opiniones doctrinarias, que llegan a influir en muchos casos a determinar la voluntad del legislador, del que elabora la norma, contribuyendo a establecer justamente el contenido de esas normas, pero que van a tener un carácter internacional. Estas normas no solo se aplican dentro de un estado, sino se van a aplicar de manera universal o a nivel bilateral entre dos estados. ¿Y cómo se van a clasificar estas fuentes? Las fuentes se clasifican en tres grandes grupos, vamos a decir, ¿ya? Las fuentes principales, que van a ser también denominadas fuentes directas o fuentes autónomas. ¿Listo? Vamos a explicar en un momento a qué se refiere cada uno. La segunda o el segundo grupo son las fuentes secundarias, también denominadas indirectas o heterónomas. Y finalmente, las fuentes enumeradas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Estas fuentes que ya son reconocidas a través de una norma y que obviamente van a ser aplicadas en todo ordenamiento jurídico de los estados. El primer grupo, estas fuentes principales, directas o autónomas, entenderemos por qué se les ha puesto ese nombre. Principales. Entonces, van a tener una connotación muy significativa en el derecho internacional. Son aquellas que gozan de ese estatus, ¿no?
de que son primordiales. También se dice directas. ¿Por qué? Porque no van a necesitar tal vez relacionarse con otro tipo de fuentes o no van a necesitar otro apoyo para que puedan emanar o pueda emanar el derecho internacional de estas fuentes. En este tipo de fuentes vamos a encontrarnos con los tratados y con la costumbre, ¿no? Dos fuentes muy importantes. La costumbre, como ustedes han mencionado al principio de la clase, es una serie de actos que se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esta costumbre y cómo justifica el ser considerado como una fuente principal del derecho internacional. Los tratados, ya dijimos, son documentos que son suscritos por los estados y que voluntariamente llegan a un acuerdo para desarrollar ciertas acciones y también se obligan al cumplimiento. Entonces, ese es un tratado y es una fuente directa del derecho internacional. Las fuentes secundarias son, nos dice la doctrina, son aquellas que influyen en la aplicación y creación de normas jurídicas, pero que no son aptas para crearlas por sí solas. Influyen en el procedimiento mediante el cual las normas son establecidas. Vamos a explicar. En este segundo grupo vamos a encontrar a la doctrina, vamos a encontrar a la jurisprudencia, ¿no? A diferencia de las principales, estas secundarias, nos dice, son aquellas que van a influir en la aplicación de alguna norma y también en su creación, pero por sí solas no crean al derecho internacional. ¿Qué significa esto? Vuelvo a reiterar, que van a ser producto ya de alguna norma que está establecida o a través de su interpretación pueden promover que se elabore una nueva norma. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que son de aplicación. Vamos a aplicar la doctrina. ¿Para qué? Para entender tal vez lo que algún tratado en su contenido pretende establecer como una obligación. Entonces la doctrina a través de las teorías que nos van a ir mencionando, citando algunos estudiosos del derecho, van a tratar de, les decía, de darnos ese lineamiento de una interpretación a la norma. Y la jurisprudencia ya será esas decisiones que son emanadas por una autoridad que interpreta una determinada norma y resuelve un conflicto que se pueda suscitar entre algunos estados. ¿Listo? Estoy dando un pantallazo general porque vamos a ir desarrollando cada uno de estas fuentes. Y con relación a aquellas que están enumeradas en el Estatuto de la Corte Internacional, son reconocidas en este documento jurídico los tratados o convenios internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y también está inmerso las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas. ¿Listo? Son esas 5 fuentes, aunque se incorpora en un solo grupo a las decisiones judiciales y a la doctrina. ¿Listo? Vamos a ir. Tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí. Estamos viendo un pantallazo general. ¿Ninguna? Muy bien. Los tratados internacionales. ¿Qué son estos tratados internacionales? ¿Me ayudan dándole lectura al recuadro, por favor?
Son los compromisos que los estados asumen en el ámbito de sus relaciones con sus pares, entre los que se pueden mencionar a los acuerdos, los pactos, los protocolos, las cartas de entendimiento, las actas, las declaraciones. Muy bien. Gracias. Lo principal, ¿qué son los tratados? Son compromisos. ¿Listo? Entre dos estados pueden acordar realizar acciones conjuntas. ¿Listo? De forma verbal pueden llegar a un acuerdo. Pero para que no se quede en esa verbalidad simplemente y en algún momento alguno de ellos pueda negar el que hubiese llegado a un acuerdo, es necesario formalizarlo en un documento. ¿Listo? Esa voluntad de las partes se plasma en un documento que va a ser denominado tratados internacionales. Se está por cumplir nuestro primer tiempo. Les voy a pedir que vuelvan a ingresar al mismo enlace una vez que se corte esta primera parte. ¿Listo?